Bienvenido a su canal Gracia Divina. En este momento quiero presentarme una vez más ante ustedes con la intención noble de darle continuación a estos estudios, a esta serie de las doctrinas de las gracias. Hemos estado viendo algunos títulos en la presentación de este video que ya hemos venido tratando durante algún tiempo, y en este momento quiero presentarle ante ustedes un nuevo estudio titulado La preservación del cristiano. Pero antes de entrar en materia, tomemos unos segundos para presentarnos ante Dios en oración, para que Dios nos continúe bendiciendo en este tiempo que hemos de estar aquí para su gloria y su honra. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados y por la salvación que tú nos has concedido. Te suplicamos, Señor, que durante este tiempo podamos tener tu aprobación, tu compañía, y que tu iluminación santa, Señor, esté con nosotros, para que de alguna manera, Señor, tú trabajes en nuestros corazones y nos hagas entender y nos guíe a toda justicia y a toda verdad a través del estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y bien, como les estaba diciendo, queremos con la ayuda de Dios en este momento presentar ante ustedes la continuación de esta serie de estudio acerca de la doctrina de la gracia. Es muy importante conocer y tener bien claro el orden en que se estudia esta serie, porque es a través de ese orden y de la palabra de Dios es que lograrán entender y comprender correctamente cuál es el sentido exacto y cuál es el sentido lógico de estas doctrinas de la gracia. No entenderlo de esa manera pues nos traerá un poco de confusión y un poco de inseguridad a la hora de entender las cosas. Debe ser estudiada en ese orden en que aparece ahí. Y bueno, para entrar ya en materia, vamos a decir que el título que hoy tenemos para presentarles ante ustedes es titulado La preservación del cristiano. La preservación del cristiano. ¿Qué significa la palabra preservación? La palabra preservación significa protección o cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra daños o pérdidas. Por otra parte, habla de la seguridad que tienen todos los salvos en su peregrinar por este mundo, donde nada ni nadie podrá de manera alguna quebrantar la fe de estos que han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Esta preservación no es merecida ni tampoco procede de aquel que es preservado, sino que viene desde afuera hacia adentro, aunque el preservado participa en su propia preservación. Es importante, hermanos, en este tema que he dado comienzo ya leyendo esta primera parte del significado o de lo que va a tratar este estudio, aclarar algo importante. La preservación del cristiano no es la preservación del que no es cristiano. Esta preservación del cristiano es hablando en el sentido espiritual. Aunque Dios nos cuida a toda su creación y las preserva y les da bendiciones sin hacer distinción de personas y demás, Dios a sus escogidos, a sus hijos, a aquellos que Él ha atraído hacia sí y que ahora ya están en la fe y creen en Él, que son llamados en la palabra de Dios los santos. Estos santos son preservados por Dios en el orden espiritual también.
especialmente en el orden espiritual. O sea, somos preservados por el poder de Dios para no flaquear, para no caer, para no perdernos nunca más. Una vez estuvimos perdidos en el mundo, fuera de la conversión de Dios, fuera del calor del Señor, de esa intimidad de familia con Cristo, porque estábamos en enemistad con Él. Pero una vez que ya estamos reconciliados con Él, entonces ahora mucho más, como dice la Escritura, mucho más ahora, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Y de esto es lo que vamos a tratar. Si en realidad un verdadero creyente puede caer y perderse una vez después que haya sido salvado. Estos textos que en este estudio estaré trayendo y compartiendo con ustedes van a tener la función o van a tener el sentido de respaldar la doctrina de la salvación que habla acerca de la preservación del creyente. La preservación que Dios hace, el cuidado que tiene Dios sobre la vida espiritual del creyente, cuidándola así de tal manera que el creyente no pueda al final perderse una vez que haya sido salvado. Y sé que este tema es un poco controversial, porque muchas personas, la mayoría de las personas entienden y creen que como merecemos, o sea, decimos que no merecer la salvación, que no la merecemos. Sin embargo, sí también decimos que si no obramos de acuerdo a ciertos parámetros y cumplimos toda la ley, entonces nos perdemos una vez que fuimos salvos. Estos textos bíblicos que les voy a traer, que he recopilado y que no son los únicos que aparecen en la Biblia, por no ser largo este tema, van a tratar de demostrar que en la palabra de Dios esta doctrina de la preservación de los cristianos es fiel y está ahí en su palabra. No voy a entrar en detalles sobre los textos que supuestamente pudieran contradecir esto, sino que voy a traer positivamente hablando los textos que apoyan la preservación de los santos. Y bueno, vamos a continuar leyendo el primero de esos versículos. Este versículo, el primero de esos es Salmos 37, 28, donde la palabra de Dios dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Aquí en este salmo podemos observar sin mucha explicación cómo el mismo versículo está demostrando, usando esta palabra, no desamparará. ¿A quiénes? A sus santos. Y dice, para siempre serán guardados. Ese para siempre literalmente es para siempre, no hay otra forma, es para siempre. Serán guardados. ¿Guardados por quién? Por el poder de Dios. En Juan 10, 27 también dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, pues el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con este solo texto bíblico ya pudiéramos cerrar este estudio, porque aquí mismo en la boca de Jesucristo aparece este texto tan importante acerca de la preservación de las ovejas. Y nosotros somos las ovejas de Dios.
Ahora, estas ovejas de Dios son, Dios las conoce a cada una de ellas, las llama por su nombre y también dice que no desamparará Dios a ninguna de estas ovejas, que Él dio su vida por sus ovejas. Y también nos dice ahí en ese texto bíblico que Él le dará vida eterna y que nunca perecerán, jamás, dice, y que nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y la razón del por qué no pueden ser arrebatadas de la mano de su Padre es porque dice, porque el Padre es más poderoso que cualquier otro, más poderoso que el diablo, más poderoso que todos los demonios, más poderoso que todos los hombres, por malos que sean. Dios tiene a las ovejas de Él en la palma de sus manos, a la iglesia, a los santos, en sus manos, y Él los cuida, no solo del peligro, a veces de las situaciones adversas que en el mundo existen, porque muchos creyentes han muerto en manos de impíos y han sufrido calamidades. Este cuidado que Dios protege a su pueblo y que dice que nunca perecerán es en el orden espiritual. En el orden espiritual de la salvación, una vez que es dada, nunca más una oveja puede convertirse en lobo. Una vez que son ovejas de Dios, seguirán siendo ovejas el resto de su vida. Y Dios las preservará. Y como están en la mano de Dios, pues nadie la podrá arrebatar de la mano del Padre. Ese versículo nos da a nosotros la fe y la esperanza y la confianza de que Dios está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, dice la Escritura, en sacrificio, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y dentro de esas cosas, la salvación, la justificación. Y como dice en otro texto bíblico, que si aún nosotros siendo enemigos y fuimos reconciliados por Él por la muerte de su Hijo, mucho más ahora ya reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Así que en este tema no existe el marcha atrás. Usted es un camino ascendente, es un camino que siempre va ascendente. Usted puede caer en pecado, puede caer en ciertas situaciones, pero ese caer no es caer de la salvación. Usted puede caer en la salvación, dentro de la salvación. Puedes caer en pecado, puedes tener situaciones adversas, de debilidades, pero la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la idea de que va a estar con nosotros, lo que significa es que va a estar con nosotros, ¿para qué? Para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos por todo el camino. Y eso lo hace Cristo de gratis, porque Él nos ama y porque es su voluntad llevarnos con Él hacia su santa morada. Y nadie podrá arrebatarnos a nosotros de la mano del Padre. También en Juan 17:12, Jesús hace una oración al Padre una vez después que había resucitado y le dice al Padre, entre otras cosas, le dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino, bueno, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero de estos que tú me diste para la salvación, Él dice, ninguno de ellos se perdió. Porque Él mismo dice, yo los guardé, yo los cuidé, era mi misión, era mi responsabilidad, que aquellos que tú me diste para la salvación, yo los cuidara y los llevara hasta la salvación. Y aunque Pedro cometió pecado y otros cometieron pecado, eso no significa que cayeron de la salvación, ni dejaron de ser hijos de Dios. Lo que significa es que Dios a veces
permite en nosotros el pecado, permite el sufrimiento, permite situaciones adversas para enseñarnos a nosotros, para de poco a poco ir perfeccionando nuestra vida, para ir adquiriendo experiencia a través de los tropiezos del camino. Y el Señor, como dice la palabra, que Él juntamente con la prueba dará la salida para que podamos resistir. Próximo versículo. Dios es fiel. Es la fidelidad de Dios también lo que a nosotros nos preserva, porque Dios no cambia. Y dice en Filipenses 1:6, estando persuadido, o sea, seguro, decía Pablo, de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le estaba hablando a los filipenses que Dios había comenzado con ellos una obra espiritual, una obra de reconciliación, una obra de salvación. Y Él dijo, esta buena obra que ha comenzado en ustedes, Dios no la va a abandonar. No los va a abandonar a ustedes. Esta obra, Dios la va a perfeccionar en ustedes hasta el día, hasta aquel gran día, o que mueran en el tiempo, o si no mueren, Dios la va a ir perfeccionando en ustedes. Así que no tenemos por qué dudar de que si ya Dios ha empezado con nosotros realmente y eficazmente una obra de salvación, Él es fiel para terminarla. Él no va a compartir con nosotros la responsabilidad de que la gloria de su gracia, de su amor, se vaya a estropear por nuestra infidelidad. Él es el responsable único y exclusivo de nuestra salvación. Porque si en algo Dios nos pone a nosotros como responsables o corresponsables con Él, estamos seguros que la parte de nosotros va a fallar. Y si falla, para la mente de muchos va a perder la salvación. No. Dios no permite que nosotros podamos tener participación en la salvación. Nosotros participamos en la salvación, no por la salvación, porque la salvación es un don de Dios. Nosotros somos recipientes pasivos de la salvación, de la justificación. Aunque en nosotros se manifiesta el arrepentimiento, se manifiesta la fe, se manifiesta la búsqueda de Dios y todo lo demás, pero todo eso es la obra de la gracia de Dios en nosotros, la obra activa de la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso no hay duda de que toda la gloria de nuestra justificación y salvación es de Dios. ¿Por qué? Porque eso es solo Dios es el que participa en nuestra justificación. Luego, en la santificación progresiva o experimental, ahí el hombre participa y comienza entonces cada día a ser mejor persona, mejor creyente, pero ya eso es en la salvación, no para la salvación. Próximo versículo. Podemos estar leyendo también acá, donde dice en Hebreos 12:12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las palabras claves en este texto es el autor y el consumador de la fe. Dios es el autor y consumador de la fe. Es el alfa y la omega de nuestra salvación. Él nos dio la fe y esa fe va a llegar a terminar con nuestra salvación. Ya somos salvos, somos justificados por medio de la gracia, por medio de la fe. Somos justificados, pero no queda ahí. Dios no nos trae y nos convierte en sus hijos. No nos adopta como hijos para después abandonarnos a nuestra suerte. No, Él ha prometido, porque es fiel, Él ha prometido estar con nosotros en el dolor, en la tristeza. Él ha prometido
guiarnos a nosotros hasta el puerto de seguridad, hasta la misma eternidad. Yo estoy con ellos todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de la vida de cada creyente. Ahora también nos dice que su poder, ya la fidelidad, ahora dice su poder también nos guarda. Toda esta preservación de Dios que hace con nosotros refleja su carácter, su fidelidad, su poder. Ahora dice su poder. Y vamos a leer dos textos o tres textos que hablan acerca de su poder que Dios ejecuta para cuidarnos. En Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos. Dios, el poder de Dios actúa en nuestra vida, en la vida del creyente, actúa para preservarnos, para librarnos, para hacer que nosotros seamos constantes, no para evitar que pequemos, porque el pecado remanente en nosotros continuará con nosotros todo el tiempo de la santificación progresiva. Vamos a ir poco a poco mejorando y cada día menos y menos, pero siempre estará con nosotros. Siempre vamos a estar enredados con los pecados. Sin embargo, Dios sí nos ha consolado a nosotros con la eliminación de las consecuencias del pecado, porque estas las llevó Cristo en la cruz por nosotros. Y nos ha otorgado la santificación posicional, que es la que nos justifica para vida eterna. En Romanos 8:35 dice el apóstol San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de lo que yo estoy haciendo o dejo de hacer. Es por medio de aquel, por el poder de aquel que nos amó, por el amor de aquel que nos amó. ¿Y cómo sabemos que yo he sido amado por Dios? Porque veo su poder actual en mí, a pesar de mi flaqueza, a pesar de mis defectos. Dios sigue siendo fiel y actúa siempre su poder con nosotros, porque como dice un himno, Él fue el que prometió que no nos dejará. Él fue el que lo prometió y lo va a cumplir. Así que es imposible que en la mente de un creyente que tenga un poco de conocimiento de las Escrituras vaya a creer que un creyente de Dios va a terminar en el infierno. No, los creyentes son los santos, son los que perseveran. Los santos son los que son preservados por el Espíritu de Dios, para la gloria de su gracia, como vasos de honra para la gloria de su gracia. Y dice el apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les pregunto a ustedes ahora, dice aquí, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿El diablo es una cosa creada por Dios? Pues claro que sí, Dios creó a Lucifer y creó a los ángeles, que después se rebelaron. Y todos estos son las malicias y son las potestades que andan en los lugares celestiales, tratando de engañar a los escogidos, ¿verdad? Ahora dice ahí, Pablo dice que ni ninguna cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios. La otra pregunta, ¿somos nosotros algo creado por Dios? Sí, pues claro. Pues entonces ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios, ni yo mismo me puedo soltar de la mano de Dios, porque es Él el que me tiene en su mano. No es que yo estoy agarrado de Dios y me suelto o me agarro cuando quiero. No, si ese fuese el caso, hace rato que ya te hubiese soltado. Sin embargo, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué el creyente fiel no se va? ¿Por qué el creyente salvo no se va? Nunca. Porque es Dios quien lo tiene sujeto por su mano. Sus promesas es presente y es futura. O sea, también las promesas de Dios que ha hecho a sus hijos, a sus ovejas, esta promesa también nos ayuda en la preservación de nuestra vida aquí en el camino del Señor. En Juan 6, 54 y 55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dice ahí? Tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha comido la carne y ha bebido la sangre de Jesús alguna vez? ¿De verdad? Pues si eso ha pasado, la promesa de Dios es te resucitará en el día final. En el día postrero, Él te va a resucitar. De eso usted puede estar seguro. Ahora recuerden, hay muchas personas que comen y beben del cuerpo y de la sangre de Cristo indignamente. Son esas personas que participan de la Santa Comunión, pero no son regenerados. Son personas que aún no son salvas, son personas que no son cristianas. Bueno, esas personas, esa promesa no se cumplirá con ellos. La promesa es que los fieles, aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que coman realmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, estos dice, tienen vida eterna. Y esa vida eterna no es vida temporal, es vida eterna. Y yo los resucitaré en el día postrero. Promesa que se cumplirá en el futuro. Y en Juan 4:13 dice aquí, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es el caso de la mujer samaritana, cuando Jesús estaba allí en el pozo y le pidió agua para beber. Y entonces Jesús le dijo a ella, mira, cualquiera que tome de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, este no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva que salte para vida eterna. O sea, no hay una contradicción tremenda en alguien que diga que ha bebido del agua de Cristo. Jesús dijo, yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la puerta. Entonces, si nosotros comemos del pan, bebemos de su sangre, comemos de su cuerpo y bebemos de su agua, que es Él mismo, por la fe, ¿cómo vamos a decir que no tendremos vida eterna y que tampoco vamos a ser resucitados en el día postrero? No, esto no es condicional. Esta salvación es pura gracia de Dios, sin condiciones. El verdadero creyente no solo vivirá una vida en santidad, no solo vivirá una vida en obediencia, sino será un testimonio para la gente. ¿Por qué? Porque ha sido creado por Dios como un vaso de honra para usos honrosos. Si tú ves a alguien usando un vaso para uso deshonroso, entonces no. Nosotros usamos las copas y usamos los vasos bonitos y finos para servir a la mesa, pero también usamos esas vasijas que son hechas de barro
y de otros tipos de metales que son de poca calidad para otros usos deshonrosos o otros usos viles. Y eso mismo lo hace Dios también, para la gloria de su gracia y para la gloria de su justicia o de su ira. Vamos a continuar. Él también nos da lo necesario para nuestra preservación. O sea, Él no solo nos trae y nos preserva, sino que nos da también a nosotros la oportunidad de que nosotros participemos también en esa preservación. Y ahora lo vamos a ver. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Con este solo texto bíblico, nosotros podemos demostrarle a cualquiera persona creyente que es fiel y sincero, que observen cómo dice ahí las cosas que hace Dios en nuestra vida. Primeramente dice que nos llama, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. Ese llamar es no solo no es un llamamiento pasivo, donde la persona puede no venir. Ese llamamiento es un llamamiento activo e imperativo. Es un llamamiento con poder de atracción, que nos llamó, o sea, que nos sacó, que nos trajo a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Él es el que hace eso. Yo no me perfecciono a mí mismo, yo tampoco me afirmo a mí mismo, ni me fortalezco yo a mí mismo, y menos me establezco. Es a través del poder de Dios que Dios nos da a nosotros todas estas cosas, todas estas herramientas nos las da para su gloria y para su honra. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes que están aquí escuchando este estudio, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Todavía no? ¿O sí cree que sí? Bueno, si usted cree que está haciendo la voluntad de Dios por la fe, por la gracia, y confía en la fe y en la gracia de Dios, entonces usted puede estar segura de lo que aquí nos está diciendo. Permanecerá para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Para siempre es permanecer, no es por un tiempo y luego, bueno, si peco, pues ya me perdí otra vez. No, es para siempre. Otras cosas que hace Dios por nosotros para ayudarnos en nuestra perseverancia es que Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Salvar perpetuamente. No es salvar por un tiempo y luego ya se dejó de salvar o se perdió. No dice ahí, Él puede salvar. Cristo, como el sumo sacerdote que no muere, el sumo sacerdote que es viviente, puede salvarnos a nosotros, interceder por nosotros permanentemente, todo el tiempo ante el Padre. Y es esta intersección por nosotros ante el Padre es la que nos preserva a pesar de nuestras debilidades y flaquezas y de nuestras, entre comillas, caídas en el camino. Porque lo que estamos asegurando aquí, Cristo asegura aquí, es el final de nuestras vidas. Que sí vamos a perseverar, que sí vamos a terminar hasta el último de nuestros días con la fe verdadera en nosotros, porque
no es nuestra responsabilidad lidiar con ella, porque la responsabilidad 100% es de Dios. Porque si en algo, repito, nosotros tuviésemos que ver con eso, vamos a fallar una y otra vez. Tiene que ser 100% de Dios para que sea perfecta, firme y eterna. En Juan 17:9 dice Cristo: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un ruego de Cristo. ¿Por quiénes? Por aquellos por los que vino a buscar, por aquellos por los que vino a morir. Él dice: yo no te ruego por el mundo, por la totalidad de la gente, yo te ruego por estos y por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Guárdalos. Porque Jesús sabía Jesús sabía que él iba a ir al Padre y le dice: Padre, te los encomiendo a ti, guárdalos. Yo los guardé, pero ahora guárdalos tú, Padre, al lado tuyo, porque donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Y no te ruego por estos que me has dado, no solo por estos, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos seamos uno, como tú, oh Dios, eres uno. Tú y yo somos uno, que ellos sean, todos nosotros seamos perfectos en unidad. De eso se trata. Y dice uno de los últimos versículos antes de la conclusión, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solo Cristo, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por sus escogidos, por aquellos elegidos, por aquellos por los que Cristo vino a morir y padecer. Eso es una gran garantía que tenemos nosotros de nuestra salvación. Que el Espíritu interceda y que el Cristo mismo interceda, eso nos está garantizando nuestra justificación y nuestra salvación. Como conclusión, vamos a decir que esta doctrina trata de probar con estos versículos que la preservación o perseverancia del cristiano salvo está basada en el carácter inmutable de Dios. Él nos salva porque es amor, porque es fiel, por su misericordia, porque es paciente, porque es su voluntad perfecta y por su beneplácito. Ahora, sobre aquellos que ustedes seguramente han visto y dicen: bueno, pero yo conozco mucha gente que empiezan bien, que tienen buen testimonio de los hermanos, que han sido fieles y al final terminan en el mundo perdidos y se van al infierno. ¿Qué dice la Biblia con relación a estas personas que supuestamente para nuestro creemos que son salvos y sin embargo al final terminan, entre comillas, perdidos? Digo entre comillas, ¿por qué? Porque no es que se pierden, ellos nunca se han salvado. Lo que pasó no fue que se perdieron, sino que nunca fueron salvados. Pero parecían que sí, pero nunca fueron salvos. De eso es lo que hay que aclarar, porque no existe el tal que me salvo y luego me pierdo. Imposible. Y aquí te lo está demostrando de alguna manera, y lo vamos a ver en este versículo bíblico. Dice: sobre aquellos que están con nosotros por algún tiempo y luego se apartan definitivamente y no regresan. La Biblia nos dice lo siguiente, Primera de Juan 2:19. Dice el apóstol San Juan acerca de los apóstatas, aquellas personas que están con nosotros durante un tiempo y luego se separan de nosotros y terminan en el mundo y no regresan más. Dice San Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y me trae a la memoria que hay otro versículo que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que pretenden ser cristianos lo son. Estos parecían que eran y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido salvos de verdad, no se hubieran ido, sino que hubiesen permanecido. Porque la permanencia y la preservación en el camino cristiano es de Dios, depende de Dios. Y si ese, entre comillas, no se mantuvo dentro de nosotros, es porque realmente nunca estuvo de paso por acá. Pero el creyente fiel, regenerado por Dios, continuará hasta el final de su vida o hasta que Cristo venga en nubes de gloria. Bueno, hasta aquí es este tema. He llegado hasta este momento. Hay muchos otros textos bíblicos que hablan acerca de la preservación y de la permanencia o de la preservación y de la constancia que los creyentes hacen aquí en el camino del Señor. Pero ya por la brevedad del tiempo he querido resumir con estos textos bíblicos. Espero que de alguna manera estos textos bíblicos los haga reflexionar para que vayan entendiendo la importancia que en la Biblia, la importancia que hay en la Biblia acerca de esta salvación, de estas doctrinas de la gracia, donde siempre se van a realzar la gloria de Dios sobre la debilidad del hombre. Solo la gloria de Dios es la que va a prevalecer por encima de nuestras debilidades. Cuando seamos capaces de entender y comprender que si estamos aquí en el camino hoy es por la gracia, por el poder, por la fidelidad de Dios y su voluntad santa y perfecta, entonces no tendríamos por qué mirar hacia nosotros, sino siempre mirar hacia Dios. Si algo somos, si algo seremos, todo va a ser por su poder, por su gracia, por su amor y por su misericordia. No existe tal... Dios no comparte la gloria de la salvación con nosotros. Dios es el Salvador eficazmente, el único. Él nos salva, no nosotros a nosotros mismos, ni nosotros no somos participamos con la salvación. Dios, Él hace una cosa y yo hago la otra. No existe esa doble participación. En la justificación Dios se lleva toda la gloria porque toda la gloria es de Él. Aunque todas estas cosas que hayamos de creer, la fe, el arrepentimiento, el perdón, todas estas cosas son gloria, son gracias de Dios. Son cosas que Dios nos da por amor, por gracia. Eso no lo fabricamos nosotros, sino que eso viene de la palabra de Dios. Así que si este estudio les sirvió de alguna ayuda espiritual, pues comparte este video y si quieres hacer algunos comentarios sobre el mismo, puedes hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Y suscríbete a este canal si es primera vez que lo estás viendo, porque vamos a continuar con otros estudios más acerca de las doctrinas de la gracia. Así que el próximo sábado tendremos otro estudio para la gloria y la honra de Dios. Muchas gracias y Dios les continúe bendiciendo. Amén.